Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22, qué gusto saludarlos este martes 5 de octubre de 2021, transmitiendo completamente en vivo lo más relevante de la información cultural, gracias a todo el equipo que lo hace posible en el área de transmisiones, de máster, de digitales, del área técnica, del origami. No, del origami no es un área, me están comentando. Todo el equipo que hace posible esta transmisión, capitaneados por mi buen amigo Sergio Camú. Y ya estamos en temporada de festivales y vamos a platicar al respecto. Hay muchas actividades que compartir con ustedes y también un curso muy interesante. El próximo 11 de noviembre se cumplen 200 años del natalicio del novelista ruso Fyodor Dostoyevsky, un referente indiscutible de las letras universales, creador de obras como Crimen y Castigo, El Idiota, Los Hermanos Karamazov. Y ahora, para celebrar y conmemorar esta efeméride, Eloy Orroz ofrecerá un curso en línea completamente gratuito donde compartirá cómo debemos leer y entender a este gran autor de las letras universales. Para conmemorar el bicentenario del nacimiento de una de las cumbres de la literatura rusa y mundial, el escritor Eloy Orroz dedicó alrededor de 3 años a la relectura de la totalidad de la obra del autor de Crimen y Castigo. El resultado es un curso que ofrecerá dentro del programa Grandes Maestros, impulsado por Cultura UNAM, titulado Dostoyevsky, el mejor novelista de todos los tiempos. De poder compartir alrededor de 3 años de investigación, de lecturas y relecturas de la obra de Dostoyevsky. En este curso, que en realidad son 7 cursos o 7 sesiones, la verdad, más o menos largas, que abarcan desde su nacimiento en noviembre de 1821, hace exactamente 200 años, hasta su muerte en 1881. Justo después, a pocos meses después de terminar su obra cumbre, Los Hermanos Karamazov. Entonces también se cumplen justo este año 150 años de su muerte, curiosamente. Doctorado en Letras Hispánicas por la Universidad de California en Los Ángeles, Eloy Orroz ofrecerá un análisis múltiple de los aspectos intelectuales, biográficos e históricos, profundizando en textos como Pobres Gentes, El Doble, Humillados y Ofendidos, Crimen y Castigo, El Jugador, El Idiota y desde luego Los Hermanos Karamazov. Hay que entender desde su infancia, su adolescencia, la muerte de su madre temprano, luego la muerte de su padre cuando él estudia en San Petersburgo ingeniería, en la Academia Naval, ¿verdad? Cómo eso le golpea fuertísimo al grado de que esto se va a ver reflejado en su última novela, Los Karamazov, con el tema del parricidio, porque matan al padre los siervos. Pero bueno, todas estas historias, la epilepsia de Dostoyevsky, cómo se va a repetir en algunas novelas, desde El Doble hasta El Idiota. Entonces se hace un calado de todas las grandes obras, casi abarco todas. Eloy Orroz destaca profundos paralelismos entre la historia rusa y mexicana sobre la lucha entre liberales y conservadores durante el siglo XIX, hechos históricos que se entreveran con la vida de Dostoyevsky, la cual, a su vez, tendrá un radical cambio tras su exilio en Siberia y su regreso a San Petersburgo como héroe nacional. Es nefasto, hay que entenderlo, y es una de las cosas que yo analizo durante mi curso. Se vuelve prosarista, se vuelve eslavófilo, se vuelve antioccidentalista, odia al racionalismo, se vuelve súper ultra cristiano. Él ya no ve otra salida para Rusia más que volver a los orígenes de Jesucristo. Cristo nos va a redimir, va a ser de Rusia la guía del mundo. Es lo trágico que Dostoyevsky tiene, que yo creo, francamente, desde Sófocles y después desde Shakespeare, pasa a Dostoyevsky esta capacidad trágica de detectar el problema del dilema moral en el ser humano. Siempre da en el clavo. Comprende lo que está pasando en sus criaturas, la pugna en la que están conviviendo unos y otros, las fuerzas de poder también, por ejemplo, pero es más que eso, son las pasiones irreprimibles que a veces surgen del inconsciente, que están allí latentes y explotan. El curso Dostoyevsky, el mejor novelista de todos los tiempos, a 200 años de su nacimiento, será impartido los miércoles a las 5:30 de la tarde, a partir del 6 de octubre y hasta el 17 de noviembre, a través del canal de YouTube y perfil de Facebook de Cultura en Directo UNAM. Noticias 22, Víctor Gaspar.
Innegable la vigencia de Fyodor Dostoyevsky en la época contemporánea y además un personaje, un autor que ha sido adaptado al cine y al teatro en cualquier cantidad de ocasiones. Y antes de seguir con información, saludo hola a Laura Regis en Lenguas de Señas Mexicana, que hasta parece que nos pusimos de acuerdo hoy para vestirnos del mismo color. Y les platicamos, Laura, si bien te parece que en el contexto de la ceremonia de clausura de la Feria de Lenguas Indígenas, el INALI reveló los resultados definitivos de la convocatoria de cómic, historieta y novela gráfica en idiomas originarios. Aquí los resultados. Se dieron a conocer a los ganadores de la convocatoria de cómic, historieta y novela gráfica en idiomas originarios que organiza el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. En esta primera edición se recibieron 39 obras de 25 hombres y 14 mujeres de 14 entidades federativas. Lo que se busca es promover el multilingüismo. Sabemos que en México pues existe una gran cantidad de lenguas. Además del español, pues existen 68 lenguas indígenas y sus 364 variantes. Entonces, es poder mostrar a través de una nueva forma, digamos, tanto gráfica como escrita, mostrar esta diversidad lingüística. Los ganadores son, en cómic, el primer lugar para Raíces del colectivo Fucómic, segundo lugar, La danza de los asadoneros de Cristian Ortiz Aleno y mención honorífica para Tonatiu, el quinto sol del colectivo El Batracio en cuestión. En historieta el primer lugar fue para El dueño de la montaña de Sergio Sigfrido Nieto Fuentes, segundo lugar, Serpiente del rayo de José Manuel Hernández Fuentes y mención honorífica para Los niños de la cueva de Jorge Luis Sánchez Chilaca. En novela gráfica el primer lugar fue para Inhuetziatl del colectivo Mazamé, segundo lugar para A dónde se fue el agua del colectivo Shirao Dizingazaña y una mención honorífica para Nuestra lengua se muere de Rogelio Magdaleno Carrillo. Mi historieta lo que quería era publicarlo ya de manera impresa, podríamos decir, ¿no? O que la gente viera esa obra porque pues aquí en mi comunidad o en la lengua triqui pues casi no hay historietas, hay uno nada más, pero pues está muy sencilla y pues no lo hicieron los compañeros que hablan el triqui, sino que lo hicieron otros compañeros y estaba un poco mal contextualizado, podríamos decir. Y pues afortunadamente ganó mi trabajo y estoy muy contento porque pues se va a publicar de manera digital, ¿no? Y es un trabajo más para la comunidad, para los niños hablantes de triqui o para las personas también interesadas en conocer un poco sobre la historia de la comunidad, ¿no? Porque la historieta que mandé, pues trata sobre una historia de la comunidad. Que los mismos hablantes de lenguas indígenas puedan apropiarse de este tipo de proyectos y puedan utilizarlo en distintos contextos, ¿no? Muchas de las veces, lo comentaba José Manuel, solo tenemos un tipo de material, lo que se genera para la enseñanza, ¿no? De la lectoescritura en lenguas indígenas y no hay otra cosa que leer, ¿no? Entonces, el hecho de que haya este tipo de materiales creo que también impulsa a otras personas a decir, bueno, es posible crear este tipo de materiales. Noticias 22, Alberto Aranda. Y ya que hablamos de reconocimiento, los invito a conocer a la obra ganadora del Premio Bellas Artes de Cuento Infantil Juan de la Cabada 2021. El jurado, integrado por los escritores Keren Villeda, Emilio Lome y Efraín Blanco, otorgó por unanimidad el Premio Bellas Artes de Cuento Infantil Juan de la Cabada 2021 a la escritora Silvia Centeno, por su trabajo titulado El libro de los niños singulares y otras cosas inusuales. La verdad es muy emocionante. Llevo mucho tiempo tratando de incursionar de que mis historias se publiquen y sean leídas. Y pues la verdad, o sea, a estas alturas todavía no me la creo que haya ganado. Pues no sé, o sea, es una gran felicidad y estoy muy emocionada y muy feliz. El acta deliberativa expone que la obra premiada está conformada por 31 cuentos fantásticos que son usados como herramienta para problematizar temas, situaciones, deseos, temores y clichés de la niñez para extraer de estos, con una escritura tenaz y eficiente, un extrañamiento gozoso y disruptivo.
si hay algo que unifica a cuentos tan diversos, es eso, es su rareza. La mayoría de las cosas que yo escribo son raras y entonces este libro es un homenaje, todos sus cuentos son un homenaje, vaya la redundancia, a lo singular, lo inusual. Son acerca de ser distinto, de destacar por ese algo, aceptarlo, celebrarlo, a pesar de los problemas que pueda conllevar, porque es parte de lo que uno es. Entonces, pues también muestran como la diversión que puede venir de las palabras, de experimentar con ellas y sus significados y descubrir nuevas formas y usos que están fuera de lo común. Entonces, todo en el libro es una cosa rara e inusual. La autora mexicana experimentó con diversos formatos y estructuras narrativas que rompieron con acierto modelos convencionales. Incluso, algunos elementos están inspirados en la ciencia. Su gusto por esta materia proviene de su formación. Es egresada de Ciencias Genómicas y maestra en Ciencias Bioquímicas de la UNAM. Creo que si no hubiera tenido como ese antecedente científico, creo que mis personajes no serían los mismos. Y pues, o sea, también la ciencia es una fuente de inspiración. Este reconocimiento que otorga el Estado de Campeche en colaboración con la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura se entregará en el mes de diciembre dentro del Festival Internacional del Centro Histórico de Campeche. Noticias 22, Óscar Cortés. Y continuamos con distinciones. Antes de la pausa les informamos que se anunció ya a los ganadores del Premio Nobel de Física 2021 este año. La distinción se le concede al teórico Giorgio Parisi y a los expertos en modelización física del cambio climático Seikuro Munabe y Klaus Hasselmann. El secretario de Academia Sueca de Ciencias señaló que se les otorga este galardón por las contribuciones innovadoras a nuestra comprensión de los sistemas físicos complejos. Giorgio Parisi se lleva la mitad del premio por el descubrimiento de la interacción del desorden y las fluctuaciones en los sistemas físicos desde la escala atómica a la planetaria, mientras que Klaus Hassmann comparte la otra mitad del premio con Seikuro Manabe por la modelización física del clima de la Tierra y por haber cuantificado la variabilidad y predecir de forma fiable del cambio climático, un problema que nos atañe absolutamente a todos. Mañana, miércoles 6 de octubre, conoceremos al ganador o ganadores del Premio Nobel de Química 2021 y por supuesto aquí estaremos dando cuenta de ello con esta información. Nos vamos a una brevísima pausa. Todo está listo para que arranque la 18ª edición del Festival Internacional de Cabaret, un encuentro que también ha adoptado una modalidad híbrida para el desarrollo de sus actividades y en el que además podremos ver el trabajo de compañías provenientes de Brasil y Colombia. Aquí está la información. El Festival Internacional de Cabaret llega a su 18ª edición y lo celebra con 10 días de actividades que se ofrecerán de manera híbrida, presencial y virtual, y que incluyen espectáculos, conferencias, talleres y una gala, compañías de Colombia y Brasil y una gira por 5 estados. Las Reinas Chulas con Cecilia Sotres y Nora Huerta con un espectáculo que se llama Tlazolteotl y Coyolxauhqui contra las momias colonizadoras. Este espectáculo es el que abre el Festival Internacional de Cabaret el 7 de octubre en el Teatro Bar El Vicio. Tenemos un invitado muy especial de Colombia que se llama Roberto Camargo, con un espectáculo que se llama Mi novia me mantiene y otras canciones de amor. Tenemos también espectáculos de provincia. Tenemos un espectáculo que se llama Bacanal, que es una coproducción entre distintas chavas de Tijuana y de aquí de la Ciudad de México. Tenemos un espectáculo de Cuernavaca que se llama Mujeres Y, con Daniel Sa y Alex Sol. Tenemos también un poco de stand-up. Pero también vamos a tener espectáculos virtuales. Tenemos un espectáculo de Colombia que se llama Yo no me llamo Freddie Mercury. Tenemos un espectáculo de Brasil que también se llama Cabaret Tarot. Vamos a tener también talleres, conferencias, algunos presenciales, algunos virtuales. Y este año estamos muy contentas porque en este festejo de la mayoría de edad del festival
vamos a poder salir a provincia. Y entonces nos vamos a 5 estados de la República, nos vamos a Hidalgo, a Morelos, al Estado de México, a Tlaxcala y a Puebla. El programa incluye talleres presenciales, como el que impartirá Yurev Nieves, titulado Perdona si te hago sufrir, y el que ofrece Nancy Cázares sobre Drag Kings. Lía García ofrecerá el taller virtual titulado De la pluma a la escena y con ternura, taller de cuentitos transfeministas para la tristeza. Arturo Rico ofrecerá la conferencia Historia del vedetismo en México. Otra de las sedes presenciales del festival recibirá una gala. El 13 de octubre tenemos una súper sorpresa porque vamos a tener una gala en el Teatro de la Ciudad, una gala que se llama Somos Cabaret, en donde van a participar 11 compañías de cabareteros y cabareteras, dando una muestra chiquitita de su trabajo, distintos sketches, distintas maneras de hacer cabaret, unos más políticos, uno más de crítica social, pero también burlesque, pero también clown. Las actividades presenciales contarán con todas las medidas sanitarias. Las virtuales tendrán salida por las redes sociales del Festival Internacional de Cabaret, del Centro Cultural de España y de Teatro UNAM. La programación completa de la 18ª edición del Festival Internacional de Cabaret, que se celebrará del 7 al 16 de octubre, está disponible en su sitio electrónico. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y también el Festival Internacional Octubre Negro está de regreso y celebra su edición cabalística número 13 con un amplio catálogo de actividades que se podrá disfrutar hasta el no menos cabalístico domingo 31 de octubre. Más de 20 eventos culturales, académicos y recreativos ofrecerán en distintas sedes de la Ciudad de México el Festival Internacional Octubre Negro, que se celebra bajo el concepto Revolución. El Festival Internacional Octubre Negro es un festival que cumple 13 años, un festival que emana de la escena oscura y que se ha convertido en plataforma de diferentes núcleos artísticos, de la danza, la música, el teatro, las artes visuales, y que ha tenido la fortuna de pisar escenarios obviamente en la Ciudad de México, así como en el interior, y en diferentes países como España, Italia, Rumania, Alemania, Suiza, Arabia Saudita y Japón. Las actividades se realizarán de forma presencial y se transmitirán de manera virtual a través de las redes sociales del festival. Estamos llenos de actividades durante todo el mes. Destacan actividades como el Barrocker, que es un concierto que vamos a tener el 17 de octubre en el Centro Cultural Carranza. Todas las actividades son gratuitas. Es la conjunción de la música barroca, la orquesta. Participarán 2 orquestas, la orquesta Nueva Generación, así como la Orquesta de Cámara de la Ciudad de México, primer nivel, y asimismo tendrá de banda de soporte de rock a la banda Yubon. Así de que estaremos compartiendo música barroca y música metal o rock en un mismo escenario. También destaca la participación de los grupos y músicos San Pascualito Rey, Anavanta, Ercebet, Górgonas, Julio Revueltas, Rafael Flores, Ricardo Bercordia, Suspiria, Calavera, Acanfly y la banda colombiana Unos Vagabundos. Tendremos ahí una exposición pictórica donde destacan nombres como el de Marta Chapa, como el del mismo Sebastián, Antonio Favela, Dan Santino, y bueno, muchos más que van a representar van a estar presentando una exposición llamada Entre la dualidad de la luz y la oscuridad. La programación y la transmisión de las actividades se realizarán a través de las redes sociales del Festival Internacional Octubre Negro. Noticias 22, Óscar Cortés. Y también el fin de semana arrancaron las actividades del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, una de las fiestas cinematográficas más esperadas del año. Su programación estará disponible en formato digital para quienes no puedan salir de casa o prefieran, así por medidas sanitarias, seguirla muy de cerca. Esto es el reporte de la ceremonia inaugural. Arrancó la edición 36 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, que se lleva a cabo en modalidad híbrida hasta el 9 de octubre, con la participación de Guatemala como país invitado. La ceremonia de inauguración de la fiesta fílmica inició con una serie de homenajes.
La primera actriz, Elsa Aguirre, una de las últimas divas de la época de oro del cine mexicano, recibió el premio Mayagüel de Plata por casi 50 años de trayectoria en la pantalla grande, y el cineasta español Carlos Saura, quien cumplirá 90 años de vida y estrenará en el festival la película El Rey de todo el mundo, fue reconocido con el Mayagüel de Oro a la trayectoria de vida. Posteriormente se reconoció la carrera del realizador español Julio Medem, director de la película Lucía y el sexo, con el premio Mayagüel al cine iberoamericano, y finalmente se entregó el Mayagüel internacional al realizador guatemalteco Luis Argueta, quien dedicó su premio a Justo Chan y Herbert Meneses, junto a quienes creó la cinta El silencio de Neto. Es para mí un gran honor recibir este homenaje en nombre de todos los cineastas guatemaltecos y guatemaltecas que me acompañan en la delegación que ha venido a este festival. Además de agradecer a sus compatriotas que han emprendido el éxodo migrante hacia Estados Unidos por permitirle documentar su lucha a lo largo de los años. Este año, la selección oficial del Premio Mezcal está compuesta por filmes como los largometrajes de ficción Domingo, del director Raúl Echeverría, Gigantes, de Beatriz Sánchez, y El comediante, de Rodrigo Guardiola y Gabriel Nuncio. Además, se llevarán a cabo las competencias de largometraje iberoamericano documental, cortometraje iberoamericano, hecho en Jalisco, Premio Maguey a la diversidad e inclusión, largometraje de animación internacional y el Premio Rigo Mora. La ceremonia de inauguración concluyó con la proyección de la película Dune del director Denis Villeneuve. Noticias 22, Omar Vera. Va a estar reñida la competencia ya en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y muy rica la programación. Hay que seguirla, por supuesto, a través de las redes sociales de este encuentro cinematográfico. Es momento de hacer una brevísima pausa y, como todos los días, los invitamos a que no se pierdan Debate 22. Esta noche Gaby Tlaseca reciba al profesor del Colegio de México, Sergio Aguayo, para hablar sobre el odio en la red. Vaya si se ponen calientitos los ánimos en las redes sociales. No se lo pierdan hoy a las 9 de la noche, terminando Noticias 22. Una pausa. Volvemos. Estamos de vuelta en Noticias 22 y lo prometido es deuda. Recordarán que hace unos días hicimos un primer acercamiento a este dibujo mural de la muestra Esto no me pertenece, de Dexter Dalwood, que se exhibe en el Museo Nacional de Arte. Hoy la invitación, como lo prometimos, es a conocer un poco más de esta gran exposición, que de hecho estará disponible hasta el 30 de enero del próximo año, pero ¿por qué dejarlo al final? Aquí está la invitación para que se acerquen a la misma cuanto antes. En el marco de las conmemoraciones por los 500 años de la caída de México Tenochtitlan y los 200 años de la consumación de la independencia, el Museo Nacional de Arte abre al público la exposición Esto no me pertenece, del artista británico Dexter Dalwood, quien a lo largo de su carrera ha enfocado su trabajo a la revisión y reinterpretación del género de la pintura histórica, interesado en saber cómo se construye la historia desde el arte pictórico. The painting started from an idea, and the idea was when I came to Mexico in 2017. I started thinking about the relationship of Mexican history and the relationship of painting to that history. It's something which I'm very interested in, have been very interested in my work for many years. And the exciting thing was beginning to think about, because it's not my history, and why the show is called Esto no me pertenece, is because I'm not making a claim for Mexican history, but I'm making an intervention in thinking about the history of what exists in terms of the painting of Mexican history. Fiel a su estilo, en el que abundan las yuxtaposiciones de citas y referencias, Dexter Dalwood toma como punto de partida 4 años significativos en la historia de México. El público encontrará, por ejemplo, un cuadro referente a 1857, año de la promulgación de la Constitución de espíritu liberal que antecedió a nuestra actual Carta Magna, y otro alusivo al año 1910, cuando inició la Revolución Mexicana. Las fechas, the dates of from Siqueiros' mural in UNAM, the significant
moments in Mexican history for 1520, 1810, 1857, 1910, and then the question of what next. What was the next big significant, and I think this is an interesting thing to think about in relationship to how history is recorded and how also the images of historical moments happen. La exposición, un esfuerzo del MUNAL por establecer nuevos diálogos con artistas contemporáneos, está conformada por 8 obras y un dibujo mural de Dexter Dalwood, así como por 7 piezas señeras del acervo del museo, firmadas por artistas emblemáticos como Petronilo Monroy, José María Velasco, Francisco Goitia, José Clemente Orozco y Diego Rivera, de quien podremos disfrutar su icónico paisaje zapatista. The works that I chose are because of their relationship particularly to these 4 dates, but also with Rivera. I think for me, that painting is very, very significant in terms of painting language, the actual language of painting, because he was making that painting in Paris, influenced by Cubism, and in a way, but he still wanted the painting to be about Mexico and what was happening in Mexico. And then when he came back to Mexico, he stopped painting in a Cubist style and then took on this different way of thinking about making painting. So for me, it's to do with the language and the history of painting and how he, as an artist, makes a decision, I'm interested in this, and suddenly I'm no longer interested in painting like this. I want to think about making a relationship with the past of Mexico and how that could be done in a different kind of language of painting. La exposición Esto no me pertenece estará en el Museo Nacional de Arte hasta el 30 de enero de 2022. Una reflexión muy, muy interesante de cómo la historia impacta en el arte, pero también al revés. El arte también tiene una fuerte presencia, impacto en los sucesos históricos y en cómo se van contando y cómo se van relatando estos momentos que nos dan identidad. Y a propósito de artes plásticas, les tenemos otra gran invitación. El Museo Franz Mayer quiere que conozcamos la perspectiva novohispana y europea de la caída de México Tenochtitlan con un conjunto de obras pertenecientes a su acervo, pero también con obras que provienen de otros museos. Gracias a esta colección podemos acercarnos a los relatos artísticos de la conquista, y ahí está de nuevo esta pertinente observación de dejar inmortalizada la historia, no solo en libros, no solo en letras, sino también en otras manifestaciones artísticas. Aquí un breve recorrido por la muestra. Estas piezas dan cuenta del encuentro de 2 mundos, de la caída del México Tenochtitlan, de los imaginarios políticos, filosóficos y teológicos de los siglos XVI al XVIII, memoria histórica y materialidad que, a través de 6 núcleos temáticos y 82 piezas, narran una historia épica en pintura, escultura, textil, lacas, herrería, mobiliario, cerámica, platería, libros antiguos y gráfica. El Museo Franz Mayer presenta la exposición Relatos Artísticos de la Conquista. Desde sus propios horizontes, ellos narran, crean distintos tipos de discursos que nos darán en primer lugar 2 grandes visiones, ¿no? Una visión triunfalista, la cual corresponde a los pueblos indígenas conquistadores, como pues, muy destacado ahí, ¿no? El pueblo tlaxcalteca, y por otro lado, también como parte de esas visiones triunfalistas, los relatos de los hombres de armas, en su gran, bueno, castellanos, ¿no? Que fueron también protagonistas de estas hazañas. Y tenemos pues la contraparte, ¿no? La visión de los mexicas, ¿no? Tanto de México Tenochtitlan como de Tlatelolco, que pues en su gran mayoría esos relatos quedaron asentados en fuentes de tradición náhuatl. 67 de estas piezas pertenecen al acervo del Museo Franz Mayer y a las que se suman 15 procedentes del Museo Nacional del Virreinato, el Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec y el Museo de la Basílica de Guadalupe, así como de colecciones privadas como la de Rodrigo Rivero Lake.
El curador de la exposición hace especial mención de 6 paneles que muestran episodios ocurridos durante 1519 y 1521. Esta reunión de 6 tablas pues es también una ocasión única porque estas 6 obras fueron elaboradas en el taller de Juan y Miguel González, los principales artistas de la pintura enconchada novohispana entre 1670 y 1700, y 4 forman parte del acervo del Museo Nacional del Virreinato, 2 del Museo Franz Mayer, y eran una misma serie, y ahora las podemos apreciar aquí. Entonces, en estas tablas enconchadas apreciamos pues una importante impronta de la visión triunfalista, principalmente de tradición castellana. La muestra da cuenta de la síntesis de símbolos, como el del águila bicéfala, asociada al rey Carlos I, con la iconografía prehispánica. Y en los pueblos principalmente de la Mixteca, había la leyenda de una bestia antigua cuyos ojos fueron el origen del sol y la luna, y se describe a veces como serpiente, a veces como ave, y con el paso del tiempo se unieron estos símbolos y ha prevalecido hasta nuestro presente la imagen del águila bicéfala en numerosas expresiones de las artes no académicas y que forma parte ya de la tradición y la cultura pues de muchos pueblos de nuestro país. Otra de las dimensiones de estas piezas tiene que ver con su materialidad. Pero en lo material, pues ahí no podemos dejar de hablar de la importancia de tintes como la grana cochinilla, técnicas muy ricas como los mosaicos de plumas o la imaginería ligera, es decir, las esculturas hechas con pasta de caña de maíz e incluso las propias lacas, ¿no? El maque novohispano, que todas estas disciplinas tienen ya una raíz en el pasado prehispánico, pero que van a tener giros y transformaciones posteriores a la conquista. La muestra está acompañada de un programa de actividades, un programa académico que se desarrollará entre noviembre y diciembre, así como de publicaciones. Relatos artísticos de la conquista permanecerá en el Museo Franz Mayer hasta el 9 de enero de 2022. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y recuerden programar sus visitas con tiempo. El aforo de los museos también es reducido, ya no se permiten estas aglomeraciones porque seguimos en pandemia, hay que recordarlo, hay que mantener la sana distancia, hay que llevar cubreboca, hay que usar gel desinfectante antes de entrar a los recintos y vale la pena darse una vuelta y hacer estos recorridos. Nos vamos a ir a la pausa. Antes les queremos hacer una invitación. Recordarán que el pasado 3 de octubre se cumplieron 100 años de la fundación de la Secretaría de Educación Pública. Ahora el Seminario de Cultura Mexicana lo celebra a lo grande con un ciclo de conferencias donde académicos y expertos hablarán sobre el primer titular de la dependencia, el abogado, escritor, político, José Vasconcelos, una figura referente del siglo XX de nuestro país. Y este ciclo de conferencias podrá seguirse a partir de mañana a la 1 de la tarde en el canal de YouTube del Seminario de Cultura Mexicana. Toda la programación, además, la pueden consultar en las redes de la misma institución. Hecha esta invitación, nos vamos a una brevísima pausa. Regresamos con Enfoques. Cada vez nos sorprendemos menos ante la realidad que supera la ficción. Pero dar cuenta de estos hechos no es tarea fácil. Se necesita una visión y una narrativa muy peculiar como la que tiene nuestro invitado esta noche en Enfoques. ¿De qué se trata, Laura Barrera? Sorpresa, azar, paisaje, testimonio, relatos, rostros. Pensar en su obra nos lleva al documento, pero sobre todo al drama de lo humano, el de las víctimas de actos criminales y el de los perpetradores, el de quienes deben exiliarse por ver amenazada su vida, el de quienes buscan agua para su supervivencia, quienes viven en medio de una cruenta guerra civil o en medio de un desierto. Hoy platicaremos con un cineasta que ha traído la mirada como pocos al documental, género que reinventa con cada nueva película. Everardo González cumple 20 años en el Séptimo Arte. Recientemente fue homenajeado en el Festival Internacional de Cine de Monterrey. Es un gusto de verdad, Everardo, establecer esta comunicación contigo para platicar unos minutos de tu trayectoria y de tu trabajo actual. ¿Cómo estás? Bien, Laura, querida. Qué fuertes los temas, ¿verdad? Ahora que estás haciendo el relato. Sí, y suenan y son duros. Everardo, si quieres platiquemos un poquito de esos inicios.
Cuéntame un poco de esas primeras historias que se alojaron en tu memoria, relatos de ranchos ganaderos, jugadores de cartas, contrabando de oro, memorias que seguro quedaron sembradas en tu vocación de contador de historias. Sí, pues yo creo que al principio todos echamos mano de lo que más conocemos, de lo que nos trae más referentes a la propia historia o a la propia historia familiar o a la vida cercana. Al menos eso he visto mucho en las primeras obras de muchos colegas, mujeres y hombres cineastas que han caminado haciendo documental o cineficción, y casi siempre las primeras obras están muy cerca de lo que de las vivencias propias, ¿no? Y así fueron las primeras películas mías. La canción del pulque pues no dejaba de ser una suerte de homenaje a aquellas familias que emigraron a la Ciudad de México, de pueblos de todo el país en una época de migración grande, en los 60, 70, cuando no necesariamente se iban todos al norte, sino venían a la Ciudad de México. Y bueno, pues esa película hablaba un poco de esa migración, que también fue la migración que mi familia hizo a la ciudad. Y después, pues va uno tomando lo que va viviendo en ese momento, ¿no? Yo creo que las obras de cada uno de nosotros van respondiendo a eso, a lo que está pasando en la vida de cada quien en ese momento. Ahora, hablando del carácter de tu obra, la observación del entorno inmediato, tus lecturas, tus estudios tienen un carácter social. Si uno considera esto, pues se siente como muy natural que tu preparación en el CCC, en el Centro de Capacitación Cinematográfica, desembocara en el documental. ¿Tú lo viste o lo viviste un poco así? No, mira, yo creo que le debo mucho esa mirada a haber pasado por la Autónoma Metropolitana, por la UAM Xochimilco, que tiene un sistema pedagógico que para mí es el mejor a nivel universitario, que es muy a partir de establecer una mirada crítica y de ir gestionando tu propio ritmo y tus propios estudios. Es un espacio en donde la cátedra no es lo que se dicta, sino la opinión del resto y el debate y la reflexión en torno a la realidad, a lo social, a lo que está ocurriendo en estos tiempos. Y claro, cuando yo entré a la escuela de cine, de alguna manera yo tenía una metodología más cercana a la investigación social, a las ciencias sociales, que claro que me hicieron que me sintiera cómodo haciendo documentales, adaptando lo que estaba aprendiendo en ese momento, que era más en términos de lo narrativo, o de la imagen en movimiento, o de la construcción de tiempo y espacio por montar. Pero pues no era definitivamente lo que yo buscaba siempre, hacer un cine que dejara un registro también de lo que son estos tiempos, o los tiempos en los que corresponde la película, cada película, y asumiéndome un poco más quizás, Laura, como un cronista más que como un cineasta. O sea, yo quisiera que en algún momento en la vida la obra que yo haga no hable de mí necesariamente, sino de la evolución social del país o de lo que yo retrato en las películas, ¿no? Que sea un testigo, pues eso me gusta más verlo así. Y bueno, desde la canción del pulque, Everardo, que mencionaste hace unos instantes, hasta tu filme más reciente, Yermo, yo decía al principio que hay una reinvención del documental. Si hablamos, por ejemplo, de estilo, sería difícil decir que hay un estilo homogéneo en tus películas. No es así. ¿Dejas que la forma de narrar surja a partir del tema, de los personajes, de los paisajes? ¿Qué determina ese acercamiento que es tan distinto en cada una de tus películas? Pues mira, nunca he querido casarme con el estilo, porque yo sí creo que es un ejercicio de la ficción. Claro, hay grandes ejemplos de cineastas que mantienen un estilo en cada película, pero creo que uno de los grandes retos para el trabajo con la realidad es la adaptación. Esto es como ir de pepena al desierto, en donde no hay nada, en donde hay que trabajar con lo poco que se encuentra y tratar de construir narrativa o dramáticamente un relato
que está basado en la realidad. Y a veces ese relato tiene como ingrediente protagónico a una persona que es gran narrador, ¿no? O tiene como ingrediente protagónica una trama extraordinaria, o tiene como trama o como ingrediente la convulsión social, o la posibilidad de la lírica o la poesía. Y yo creo que cada pedazo de realidad que me ha tocado a mí filmar me condiciona mucho el cómo se debe contar, y lo que procuro es no ir en contra de eso que encontré, sino adaptarme y dejarme llevar un poco con eso que apareció por fortuna, ¿no? Así es como he trabajado siempre, y por eso no necesariamente busco que se parezcan. Quizá lo que sí comparten todas es tiene que ver con los temas, quizás, con el retrato del ser humano, ella y su entorno, pues, ¿no? Ahora que mencionas dejarte llevar, ¿qué valor le das al azar, al hallazgo, a la sorpresa cuando filmas? Todo. De hecho, es la parte más compleja para la producción, porque es muy inestable, es muy azarosa. Nunca una película que yo he hecho se parece a lo que imaginé o a lo que prometí. Y pues tiene que ver con eso, no solamente en el azar del rodaje, sino en el azar del montaje. También la edición va determinando mucho qué se queda, qué se va, cómo se cuenta. Permito mucho cambiar, o sea, tomar decisiones nuevas. Por ejemplo, pues, Los Ladrones Viejos no iba a ser originalmente la historia del Carrizos. Qué bueno que me dejé llevar por lo que había encontrado y no me quedé neceando con lo que quería. Y así con cada una, ¿no? Cada una va determinando y siempre es un azar. Claro, hay elementos que ya permite el oficio, como acotar esos azares. Por ejemplo, entiendo mucho el valor del personaje o el valor de la trama, y procuro que por lo menos esos puntales se mantengan, y el resto es, digamos, que un juego de peripecia permanente. Y unas citas ciegas, ¿no? Un acto de fe y de confianza en el material filmado, pues, ¿no? Bueno, una vez que el material está filmado, que bueno, evidentemente la parte del montaje es fundamental, algo que siento que valoras mucho en la narración es el silencio, los silencios, el dejar respirar la historia, incluso en un filme como La Libertad del Diablo, que bueno, pues por su temática, por los testimoniales, podría ser claustrofóbico, hay paisajes abiertos, hay silencios, hay miradas, hay una respiración, y en el caso de Yermo, podemos decir que pues es un respiro mayúsculo, ya no en tu cine solamente, sino en esta etapa que estamos viviendo, exactamente lo contrario, el encierro. Siento que no podía ser más oportuna su llegada. También ahí jugó el azar seguramente, ¿no? Siempre, mira, no hay cineasta sin suerte, la verdad. Y a veces, a mí sí me vino como anillo al dedo el confinamiento para esta película, ¿no? Por supuesto que uno no puede prever las cosas normalmente, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando se empezó El Cielo Abierto, se empezó a hablar de procesos de militarización en México. O pues, La Libertad del Diablo es una película que se volvió coyuntural y tenía 7 años de proceso previos, ¿no? En el caso de Yermo también un poco se filmó durante 8 años, y cuando se terminó llega en un momento en donde tenemos que estar encerrados obligatoriamente y con un temor a lo que está fuera de nuestro cobijo, ¿no? Y eso también es la vida en un desierto. Porque muchas de las cosas que yo valoro de esa película, o bueno, que me hizo ver esa película, es que también el resto de los seres humanos tuvimos que encontrar refugio en estos círculos primarios sociales que son los círculos familiares o los vecinales, ¿no? En donde los niveles de dependencia crecieron. Y bueno, pues llega en un momento en donde lo que más queremos es mirar, volver a vivir espacios abiertos, volver a respirarlos. Entonces, pues llegó en un buen momento la película. La suerte. La suerte. Bueno,
La suerte y la intuición y el trabajo y la formación y toda tu historia que hemos venido siguiendo y que siempre nos asombra. Tenemos unos cuantos minutos, me gustaría que me dijeras, estás filmando por filmar, me parece, Sí. por ahí leí que una pieza en torno a las armas, ¿es así? Sí, mira, yo empecé hace también. Es una historia que yo me acuerdo que quise hacer casi terminando la canción del pulque, más o menos en el 2003, a partir de una crónica que leí de Oscar Valderas, un periodista narrativo, y adapté un responso entre un arma y un joven. Filmé toda una etapa en marzo, justo antes de que llegara el confinamiento, y después todo se congeló, porque pues alguien como yo no puede trabajar con protocolos de sanidad, no hay manera en que le pida al mundo que se haga una prueba, ¿no? Para que yo pueda salir a filmar. Entonces tuvimos que esperar hasta hace un par de meses que retomamos, y es la historia, es el encuentro de las armas con los jóvenes y un poco la historia como detrás de esa tragedia, que es que un joven que no necesariamente quiere ser un gatillero, pues detrás hay una construcción enorme económica que le pone las armas en las manos. Pues eso va un poco lo que estoy haciendo ahora. Y me voy a filmar en unas 2 semanas, lo que faltaba, y espero que esté lista en el primer trimestre del siguiente año. Y por lo pronto, Everardo, ¿dónde podemos ver tu filmografía? Por ahí hay una parte en plataformas como Filmin Latino. Sí. Guillermo, dinos para que... Mira, están en varias, afortunadamente, Laura, no solo están en Filmin Latino, pues las pueden ver en Netflix, están otras en Movie, hay unas cosas en Vimeo, pues se pueden ver en varios lados. Por lo pronto, en Netflix se pueden ver 3. Hay que buscarlas, pero sí están, ¿eh? Así que búsquenlas y si tienen la oportunidad de ver, Guillermo, en pantalla grande, yo creo que es la opción para hacerlo, la mejor opción. Everardo, siempre finalizo esta entrevista con 3 preguntas inspiradas en el cuestionario Proust, ya sabes, respuesta inmediata, lo primero que te venga a la mente, si me haces el favor de responderme. La primera sería, dime por favor algo a lo que le temas. A la muerte. ¿Hay algún objeto al que le tengas un aprecio especial? Una pipa. Y finalmente, un idioma que desconozcas y que pues quizá te gustaría aprender. El esperanto lo intenté, pero nunca lo logré. Pues bueno, el idioma universal sería el esperanto. Muchísimas gracias. Qué gusto poder platicar contigo. Mucho éxito, muchas más décadas de cine. Hasta pronto. Gracias, Laura, querida. Hasta pronto. Qué honor esta plática con el maestro Everardo González. De verdad, no se pierdan su filmografía. Es un gran cronista y un gran testimonio de los tiempos que vivimos. Y llegó el momento de despedirnos. Yo lo hacemos recordando al gran compositor, director de orquesta y violinista Silvestre Revueltas, 81 años de su partida, un personaje que ha trascendido en el tiempo por ser una de las mentes más creativas del siglo XX, además de una prominente familia de Santiago Papasquiaro, Michoacán. Y con tan solo 11 años de edad, él ofreció su primer concierto de violín, estudió en el Conservatorio Nacional de Música y en la Escuela Jesuita de San Edwards en Texas, en Estados Unidos. Revueltas también destaca por ser uno de los primeros músicos que compusieron para cine. Para despedirnos, vamos a escuchar una de sus obras emblemáticas, el poema sinfónico Sensemayá, agradeciendo el favor de su compañía y recordándoles la cita que tenemos mañana en el horario de costumbre. Muchas gracias. Buenas noches.